Vivimos en una matrix que abarca un sinnúmero de submatrix y tú eres una de ellas. Tú eres una pequeña matrix. Y mi pregunta esta mañana es, ¿comprendes la naturaleza de la matrix que contiene a esa pequeña matrix que tú eres? De eso vamos a hablar hoy. Porque si esa matrix de conciencia compleja es capaz de conectarse con la matrix conciencia global que le abarca y le sostiene, tú vas a ser capaz de ponerte al día respecto de, vamos a decir, la conciencia planetaria, que sería una especie de matrix global. Y este punto es muy importante y es el que vamos a desarrollar a continuación, porque el comprender la estructura y la dinámica de estas matrix, que, como digo, son complejas estructuras de distintas conciencias dimensionales. Para explicar esto, que en principio puede parecer tan complejo, voy a intentar hacerlo de una manera clara y lo más simple posible. Y vamos a imaginar que esta matrix tiene una consola que nos va a permitir ver y percibir cómo es la estructura que nos constituye, cómo funciona, y en este ver el funcionamiento y la función nos va a ayudar a entrar en escalas y en funciones de esta matrix más amplias, más expandidas, más evolucionadas. Vamos a imaginar la calculadora. La calculadora podremos considerarla, como digo, como una especie de consola. En la base de la calculadora estaría el plano más evidente y estarían los números, que sabemos que son frecuencias que nos van a ayudar a traducir de qué plano dimensional estamos hablando. Pues como digo, en la base de la calculadora estaría lo más orgánico, sería esa banda molecular, porque en lo orgánico estarían las moléculas, estaría, como digo, lo vivo, lo biológico. Y esas frecuencias son 1, 2, 3. En la segunda banda de esta consola de la calculadora estaría la banda digital, que serían la frecuencia 4, 5, 6. Y en la tercera banda, que sería la banda iónica, estaría el 7, 8 y 9. Todos estos son frecuencias y todas están conectadas entre sí. El tema es que todavía no llegamos a comprender demasiado bien de qué manera se interconectan y de qué manera se retroalimentan. Hasta ahora, todo este sistema ha sido un sistema que ha venido funcionando en un modo más inconsciente que otra cosa, porque siempre, obviamente, ha existido y ha estado funcionando. Pero ahora se nos da la oportunidad, en este espacio-tiempo, se nos da la oportunidad de ver cómo esta estructura compleja y profunda funciona. Pero hay un requisito para poder ver y comprender cuál es la función y el funcionamiento de esta consola, de esta matrix. Y el requisito es querer ver, tomar la elección, la decisión de querer ver cómo es mi propia estructura, cómo funciona y cuál es la función y el propósito de esta estructura que yo soy, ¿no? Que este ser humano es, y cómo opera dentro de otra estructura mayor que la contiene y que la sostiene, porque, como hemos dicho en otros vídeos, todo esto es fractal.
y como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Entonces vemos que todo es un sistema de comunicación y de interacción desde los planos más concretos a los abstractos y viceversa. Esta mañana me fui al calendario anticipativo. Para los que no sepan de qué hablo, remitiré un enlace informativo del vídeo del calendario anticipativo. Pero básicamente a lo que fui a ver fue el día del año en el que estaba despertando. Por la mañana en la cama, nada más abrir los ojos, quise saber qué día del año era. Y me encuentro en el día 159 del año. Y en el día del mes 6 del mes de junio, en el día 7. Todos son frecuencias, y concretamente de las frecuencias que estoy hablando, son frecuencias temporales. ¿Y cómo situar en esta consola que hemos llamado de la calculadora? ¿Cómo colocar estas frecuencias temporales dentro de esta consola Matrix para una mayor comprensión de cómo me vienen operando? Y se me abrió una comprensión en este momento del día en el que los inconscientes particulares y globales están más conectados y fluidos. Se me vino esta comprensión que voy a compartir con todos vosotros. Mientras el astro rey, mientras el sol va avanzando y va tocándome y va iluminándome progresivamente. En la base de la calculadora, en esta línea, en este campo molecular, donde se encuentra la frecuencia 1, 2, 3, el 1 estaría en la línea del pasado, el 2 en la del presente y el 3 en la del futuro. Bueno, siempre nos hallamos básicamente en la frecuencia 2. La frecuencia 2 es el presente. Nos está hablando de los circuitos, nos está hablando del sentir. En ese 2, nuestra realidad en un tiempo presente. La frecuencia del año, en este caso 159, el día 159, la vamos a situar en el 1. En el 1, puesto que son días que ya han transcurrido, son días del año que ya son pasado, pero son una información, son un código de información que la Tierra ha generado para todos nosotros, pero ya han pasado, por lo tanto los vamos a colocar en la frecuencia 1 del pasado, en la banda molecular de esta calculadora. ¿Y qué pasa con el futuro? ¿Qué pasa con el 3? Pues lo que va a pasar con el futuro respecto de estos códigos de información va a depender de si yo en mi presente, en ese punto 2 que siente la existencia y la vida, es capaz de sostenerse, de habilitar un eje vertical. Y quiero que mantengáis la mente en el dibujo de la calculadora para que no os perdáis. Este eje vertical desde el 2 sería el eje 2, 5, 8. Este eje 2, 5, 8 estaría conectando a ese 2, a ese ser sintiente en mi presente, con una conciencia digital, porque el 5, justamente el que está sobre el 2, estaría en una banda digital de conciencia. Esta banda digital de conciencia horizontalmente sería la 4, 5, 6. Y sobre el 5, que sería este plano del inconsciente, estaría el 8. El 8 ya se encontraría en una banda superior, sería como la banda iónica. Es una banda más abstracta, pero muy importante. Y horizontalmente se encontraría en la banda de 7, 8, 9.
La banda del centro estaría respondiendo siempre al receptor, al humano, en un tiempo presente. La banda vertical de la izquierda, 1, 4, 7, estaría conectada temporalmente, estamos hablando ahora del tiempo, con el pasado. Y la banda de la derecha, 369, el famoso código 369, vamos a aclarar de qué se trata realmente y le vamos a dar una comprensión y una función muy práctica para el humano de a pie. Porque a esto es a lo que finalmente quiero llegar. Pues si este ser humano parado se conecta verticalmente con el 5 y con el 8, lo que va a ocurrir es que ese 5, que sería como esa mente, como ese aspecto digital de la mente, de mi mente, que me hace pensar como pienso y me hace percibir como percibo e interpretar como interpreto, si mi identidad lo permite, dentro de esa banda digital, ese 4, mi identidad lo permite, está lo suficientemente permeable, disponible, para darse cuenta de que no tiene todas las respuestas y que simplemente haciéndose la pregunta en el momento correcto y en el lugar preciso y queda disponible para que todos estos planos, para que su plano 5, para que su inconsciente quede suelto, ligero, lo que va a ocurrir a continuación dentro de este eje 285 es que ese 5 va a actuar como una puerta, como un portal hacia la siguiente dimensión, y esa siguiente dimensión es la 8. La 8 es una dimensión de conciencia abstracta, iónica, que es dinámica. Podemos ver que el 8, el dibujo del 8, es un dibujo que claramente nos está hablando de un movimiento de conexión. Una vez conectados con ese 8 ya estamos en una dimensión a la cual la identidad tiene acceso. Es la única dimensión que puede actualizar, que puede expandir esa identidad. De hecho, 8 es el doble de 4. Vendría a ser como una función ese 8, que sería la de doblar al doble, en el sentido de agrandarlo, en el sentido de expandirlo. Una vez aquí en esta frecuencia iónica, ya estamos en el 8, y en el 8 está en la frecuencia horizontal iónica, en la que están el 7 horizontalmente. Volvemos a la calculadora, estarían el 7, el 8 y el 9. En esta banda iónica, ese 8, que está intrínsecamente conectado con el 7, que es la conciencia, va a tomar toda la información que precise de esa conciencia y la va a bajar, pero antes de bajarla, la va a bajar con un propósito que le va a dar la frecuencia del futuro, el 9. La frecuencia de la derecha de la calculadora en este campo iónico es el 9, y el 9 es la frecuencia del propósito. Quiere decir que cuando este 8 empieza a moverse, lo que hace es que conecta frecuencias para generar una coherencia integral del sistema, de este sistema Matrix. Cuando el 8 ha cargado la información con su propósito, que es un propósito de conciencia, y esto creo que es importante aclararlo, porque no es un propósito de una identidad menor, humana, enfocada en divertirse, pasárselo bien, o medrar socialmente, o acumular objetos, fama o dinero, porque a estas alturas del camino, si no nos damos cuenta que el propósito del humano y de la humanidad
en realidad es un propósito que tiene que ver con una mayor conciencia para generar mejores diseños más funcionales para la conciencia planetaria del sistema y de la galaxia, en definitiva del universo, pues estaremos perdiendo la oportunidad y no se nos va a financiar, no se nos va a dar más tiempo, porque gastar el tiempo para propósitos sin propósito de conciencia, para eso no se nos va a prestar más tiempo. Entonces es importante que nos demos cuenta de cuál es la estructura realmente de este espacio-tiempo. Y como digo, una vez cargado este código 8 desde los campos iónicos, con una respuesta, con una información de una complejidad y de un calibre superior al que teníamos abajo en los campos moleculares, aquí donde existimos, pues va a hacer un movimiento de retorno. Ese 8 va a bajar atravesando ese 5, que es donde está esa mente digital que me muestra y me da una comprensión de la existencia y el mundo. Ahí se actualiza, digamos que baja la nueva información a ese 5, y en el momento en que ese 5, ese inconsciente, se actualiza, llega a mi plano 2, a mi presente, y ahí siento que algo nuevo me toca, y ahí en ese instante llega a mi mente, llega a ese 3. Estamos de regreso en el campo molecular, aunque nunca nos fuimos, pero tenemos que explicar de manera secuenciada, ¿no?, para poder entender esta dinámica que en realidad ocurre toda en un instante y de manera simultánea. Llega la nueva información y toca a mi ser en ese plano 2 e instantáneamente lo capta mi mente, lo capta ese plano 3. Ese plano 3 está colocado a la derecha de la calculadora, es decir, que estamos ahí ya en un rango de futuro, estamos en un rango de conciencia del futuro. Y en ese 3 que despertó, se iluminó, es entonces el momento de que absorba un nuevo potencial con la nueva información. Y ese es el 6 de la banda vertical de la derecha, justamente el número que está encima del 3, y estamos ya en la banda de la derecha, que es la banda del futuro. Cuando mi mente se ilumina con la nueva información, puedo tomar un nuevo potencial, el 6, con el nuevo propósito incorporado, y es un propósito de un mayor rango que el que tenía, de una mayor coherencia, que me va a dar la oportunidad aquí y ahora, en esta realidad, en este mundo, de ver lo que antes no veía, de percibir de una manera distinta y de interpretar con una percepción más expandida, más coherente, más conectada, porque no olvidemos que todas estas dimensiones de conciencia también están funcionando y actuando a nivel planetario, porque, como dije, todo es fractal, y como es arriba es abajo, y como es adentro es afuera.